Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.2. Es proporcionalidad inversa con valores negativos en las variables. El problema inicial nos dice que encontremos los valores de las variables que están en proporcionalidad inversa y que realicemos lo siguiente. Vamos a completar la tabla cuyos valores tienen la siguiente relación. Y es igual a 12 sobre x. Es decir, que x por y es igual a 12. Y que consideremos algunos valores negativos para x y que luego respondamos a las preguntas. Literal B nos dice que cuando x es mayor que 0 y x cambia al ser multiplicado por 2, 3 y 4, ¿cómo va a cambiar el valor de y? Asimismo, cuando x es menor que 0 y x cambia al ser multiplicado por 2, 3 y 4, ¿cómo va a cambiar el valor de y? De igual manera que cuando x toma valores negativos, será que se van a observar las mismas características de proporcionalidad inversa descubiertas en la clase anterior. Eso es lo que vamos a analizar en este problema. Vale. Para completar la tabla, ya el problema nos da dos indicaciones. Nos dice que y es igual a 12 sobre x. O lo que es igual a tener que x por y es igual a 12. Vale. Ya sabemos entonces que la constante es igual a 12. Esto solo es para refrescar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no nos dan la constante? Cuando no nos dan la constante es sencillo, ¿verdad? Simplemente ya sabemos que al ir multiplicando cada valor de x por y, vamos a obtener 12. Por ejemplo acá, a multiplicar menos 2 por menos 6, obtengo 12. 1 por 12 es 12 y 5 por 2.4 también es 12. Vale. Entonces ahora bien, vamos a completar esta tabla. Si nosotros partimos de acá, este valor se ha multiplicado por 2. Entonces el valor de y es su recíproco, es decir, se ha multiplicado por un medio. O lo que es igual a tener lo siguiente. Miren que para este valor de acá sería y es igual a 12 sobre x y x vale 12. Y de ahí voy a obtener que y es igual a 6. Entonces aquí iría 6. Vale. Para este otro de acá significa que y es igual a 12 sobre x, es decir, sobre 3. Lo que vale es igual a tener 4. Entonces acá va 4. Para este otro de acá significa que y es igual a 12 sobre 4. Entonces y es igual a 3. Acá iría 3. Obviamente este 2.4 resulta de dividir 12 entre 5. Y por último el de 6, y es igual a 12 sobre 6. Y eso equivale a tener 2. Entonces aquí iría 2. Entonces con solo ver esto, ¿qué sucede? Que el valor de y aquí se ha multiplicado por un tercio. Acá se ha multiplicado por un cuarto. Acá se ha multiplicado por un quinto y acá por un sexto, siempre por el inverso del cual se ha multiplicado el valor de x. Este se multiplicó por 3, ya sabemos el inverso es un tercio. Este se multiplicó por 4, el inverso es un 4, este por 5, el inverso es un quinto y este por 6, el inverso es un sexto. Vale. Vemos que hemos obtenido esos valores para los x mayores que 0, es decir, para los positivos. Vale. Si nosotros vemos el multiplicar 2 por 6 es 12, 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12, 5 por 2.4 es 12 y 6 por 2 también es 12. Entonces se mantiene, ¿verdad? Para el valor de 0 no llenamos, porque recordemos que en la proporcionalidad inversa este valor no aplica porque no se puede dividir 12 entre 0. Hoy vamos a hacer el mismo proceso para el menos 1. Vale. Si nosotros nos percatamos, menos 1 para obtener menos 2 se ha multiplicado por 2. Entonces ¿qué quiere decir? Que el valor de acá se ha multiplicado por el recíproco, que es un medio. Entonces ¿qué significa? Que acá corresponde menos 12. ¿Y cómo yo sé que aquí es menos 12? Porque y es igual a 12 sobre x y x vale menos 1. Entonces y es igual a menos 12. Entonces ¿qué quiere decir? Que para este otro caso se ha multiplicado por 3. Entonces para este de acá se va a ver multiplicado por menos un tercio. Por menos un tercio. Vale.
¿Qué significa? Que este dato de acá se obtiene de dividir 12 entre el valor de x, que es menos 3, y eso da menos 4. ¿Vemos? ¿Qué quiere decir? Que si acá se multiplica por 4, acá se va a ver multiplicado por menos un cuarto. Y 12 por un cuarto y menos 12 por un cuarto daría menos 3. Menos 12 por un quinto, acá nos va a dar menos 2.4. Menos 12 por un sexto, acá daría menos 2. Y si nosotros comprobamos, menos 1 por menos 12 es 12, 3 por menos 4 es 12, 4 por menos 3 es 12, menos 5 por menos 2.4 es 12 y menos 6 por menos 2 es 12. Entonces también se aplica. ¿A qué conclusión podemos llegar? Lo que podemos observar es que no importa si yo estoy tomando valores mayores que 0 o valores menores que 0. El valor de y se va multiplicando por un medio, por un tercio, por un cuarto, por un quinto, por un sexto, tanto en los positivos como también en los negativos. ¿Estamos? Es decir, que aunque la variable x tome valores negativos, el valor de la variable y correspondiente siempre va cambiando de manera inversa, ¿verdad? Para nuestro caso acá es un medio, un tercio, un cuarto. De eso se trata este problema, ¿verdad? Entonces, que siempre por los mismos valores inversos que se multiplican en los positivos, por los mismos valores inversos también se va a multiplicar en los negativos. Es decir, que cuando y es inversamente proporcional a x, aunque x tome valores negativos, las características siempre se van a mantener. Acá nos dice que si y es igual a menos 6 sobre x, es y inversamente proporcional a x, nos pregunta y ya nos da la tabla, ¿verdad? Vamos a comprobar si es cierto. Para nuestro caso, simplemente es de ir multiplicando cada valor de x por y. Y si nos da la misma constante a, entonces quiere decir que hay proporcionalidad inversa. 1 por menos 6 es menos 6. 2 por menos 3 es menos 6. 3 por menos 2 es menos 6. Entonces se aplica y vamos a ver para los negativos. Menos 1 por 6 es menos 6. Menos 2 por 3 es menos 6. Menos 3 por 2 es menos 6. Entonces sí se aplica. Acá se ha multiplicado por 2x. El valor de y se ha multiplicado por un medio. El valor de x se ha multiplicado por 3. El valor de y por un tercio. Lo mismo acá. El valor de x por 2. El valor de y por un medio. El valor de x por 3, el valor de y por un tercio. Entonces, lo cual significa que la constante acá es menos 6. Y es igual a menos 6x significa y es igual a menos 6 sobre x, es decir, la constante es negativa, que para nuestro caso es menos 6. Entonces lo que ustedes van a hacer es el mismo proceso. Van a completar la tabla. Obviamente acá les doy la respuesta, pero acá usted tiene que encontrar primero la constante a haciendo el proceso que ya se sabe, ¿verdad? Se va a multiplicar x por y, ¿sí? Y ahí va a resultar la constante a. Y ya con eso, lo único que tiene que ir haciendo usted es dividir esa constante a entre 2, le tiene que dar 4. Esa constante a entre 4 le tiene que dar 2 para completar la tabla. Lo mismo sucede acá. Usted tiene que encontrar la constante multiplicando estos dos datos y luego esa constante a irla dividiendo entre 2 le tiene que dar menos 6. Al dividir entre 3 le tiene que dar menos 4. Al dividir entre 4 le tiene que dar menos 3. Lo mismo si se va a los negativos. Al dividir entre menos 1 le tiene que dar 12. Al dividir entre menos 2 le tiene que dar 6 y así sucesivamente.